So I'll start with Dr. Rafael Andrada, who gave us an excellent summary of the complications of thoracic surgery and thoracic trauma. And Rafael, could you tell us in your center, what are your specific criteria for performing thoracoscopic drainage of hemothorax, and what day do you do it on? The mic's yours. Me pregunta que cuándo decido hacer un drenaje torácico o toracoscópico. ¿Thoracoscopic drainage? Ok. Bueno, como mencionábamos ahí, la idea es de drenar el hemotórax retenido o coagulado de forma temprana, pero para eso hay que hacer el diagnóstico. Si yo tengo un paciente que le coloco un drenaje pleural por un hemotórax y al cabo de dos o tres días esa radiografía de tórax no se ha aclarado, le hacemos una tomografía y si tenemos una colección significativa, entonces lo programamos para hacerle la videotoracoscopía, es decir, entre 3 y 5 días. Oh, this is a very good question. Es una pregunta muy buena. ¿Cuánto hemotórax? O sea, realmente mi opinión personal es que en mi hospital ocurre, esa es mi impresión, a veces se hacen videotoracoscopías por hemotórax que no son hemotórax retenidos. Es decir, si tienes una pequeña efusión que no llega a 100 o 200 cc, a menos que el paciente presente signos de infección, yo probablemente no lo voy a intervenir. O sea que estamos hablando de por lo menos medio litro. Gracias. So next question is for Dr. Kimball Mull. And Dr. Mull described, some interesting questions that he was able to answer. So what I'd like to know is if he was able to translate that into practice in Qatar. Dr. Mull, were you able to identify specific criteria where you could not perform CT of the chest in your patients? And when you protocolized that, did you get compliance from your surgeons? That's an interesting question. The situation over there is a little bit different than it is here on this side of the ocean, and that is related to the immense load of clinical load that is that the Department of Radiology has to undertake. And to digress just a minute, there was a woman radiologist, very good radiologist, who came to my office many times because members of the trauma service would order, quote, pan CT. That is, head CT from head to head, neck, chest, abdomen, pelvis. And it wasn't that X-ray or that scan took that much longer than being more focused. It took a lot more of the radiologist's time to interpret. So we protocolized it, but it wasn't consistently followed. And when it wasn't followed, then she paid a visit to my office. So on rounds in the morning, if one of the surgeons would describe a pan CT, he or she knew that they were going to be questioned by me about, well, why did you get the chest CT in this case, or why did you get the head CT, because we did another study on head injuries for the same reason. Thank you. Julio, you gave a very interesting talk on thoracoscopic interventions, both diagnosis and treatment. My question for you is, do all diaphragmatic injuries need to be diagnosed? And what's the natural history of a very small hole in the diaphragm? Bueno, es un tema discutido, ¿no? Pero en mi opinión, aún, porque quizás la pregunta está dirigida a las lesiones en el lado derecho, porque quizás una en el lado izquierdo no tenga ninguna duda de que toda lesión en el diafragma debe repararse sin lugar a dudas. El tema es con respecto a las lesiones en el lado derecho, pero si uno entiende o trata de entender cuál es el mecanismo por el cual una lesión en el diafragma no va a cicatrizar, uno tendería a decir que todas deben repararse, aún aquellas que son pequeñas en el lado derecho sobre el domo hepático. ¿Por qué? Porque la diferencia de presión habitual lleva a que la cicatrización no sea la adecuada.
el constante movimiento que hay a nivel de ese sector hace que la cicatrización no sea adecuada y de hecho entiendo que sí, que la respuesta es sí y la tendencia parece mostrarse en los diferentes estudios que la respuesta es sí. Por supuesto que la controversia va a seguir durante un tiempo todavía. Y yo creo que un poco la respuesta también está en que si nosotros logramos diagnosticarlas tempranamente a través de un arma diagnóstica y terapéutica mínimamente invasiva, como puede ser la cirugía videoasistida, todavía va a ser más sencillo aún responder esa pregunta y poder, con un punto, 2 puntos pequeños a través de una pequeña incisión en el tórax, poder reparar todas sin ningún lugar a dudas. Sí, ¿hay alguna pregunta de la audiencia, por favor? Buenas tardes para todos. Quiero primeramente felicitarlos, porque estuvo muy interesante la mesa. Yo soy el doctor Balsanyá, de Montevideo, cirujano de Montevideo, Uruguay. Y quiero hacer la siguiente pregunta. En aquellos pacientes que tienen una herida de arma de fuego transmediastinal y se encuentran inestables hemodinámicamente, que obviamente que esos pacientes van a cirugía, quiero saber qué abordaje, con qué abordaje realiza, sobre todo basado en la experiencia que tienen. Sí, nosotros realmente cuando revisamos la literatura uno encuentra que los pacientes siempre están dados a hacerse una esternotomía, pero definitivamente en nuestras escuelas y creo que en general en Colombia nosotros tenemos una toracotomía posterior o anterior en 1 minuto y con eso podemos hacerla en un paciente que está inestable completamente. El hecho en gran parte no existe, por ejemplo, como un esternótomo, ¿cierto? Sino nos toca realmente todavía con algo como medio artesanal, con un martillo, abrir el esternón. Entonces, definitivamente en nuestras escuelas de cirugía nosotros hacemos una toracotomía realmente muy rápido. Entonces, siempre empleamos una posterolateral izquierda, ¿cierto? Que nos ayuda en el paciente que está completamente inestable a poder hacer un clampeo y a poder hacer algún tipo de control a nivel del tórax izquierdo. La pregunta era si el paciente está inestable. Bueno, si el paciente está inestable es toracotomía anterolateral izquierda, ese es y la puedes extender para otro lado. No puede hacer una esternotomía porque no sabe realmente cuál es el problema, no sabe qué tipo de lesión tiene. ¿Está claro? Para Rafael, y si tenemos un paciente, porque me ha pasado, soy Francis Padrón, cirugía de tórax, Hospital General del Sur de Venezuela, Maracaibo, que tengamos un hemotórax unilateral y inadvertidamente no sospechamos que hay una lesión esofágica, ¿no? Transmediastinal. Entonces entramos por toracotomía posterolateral izquierda y nos conseguimos que es transmediastinal y a nivel supraácigos. Entonces, ¿qué solución le damos? Sí. ¿La lesión del esófago a qué nivel está? ¿Hacia arriba? Ah, ok, está bien. Bueno, realmente en términos generales, si estamos entrando por el lado izquierdo porque el hemotórax es masivo del lado izquierdo, el paciente está inestable, reparamos eso ahí. Lo más importante es detener el sangrado. Si evidentemente no se va a poder reparar ahí porque es mucho más difícil reparar una lesión alta del esófago por el lado izquierdo, pues habría que abordarlo por el lado derecho. Pero ahí sí una posterolateral derecha, alta. Solamente quería decir lo mismo, que no te vas a poner a repararlo por el lado izquierdo, el lado derecho, o sea, tienes que controlar el sangrado y después cerrar e irte al otro lado, ¿verdad? Otra pregunta de la audiencia, por favor, estamos muy interesados. Gracias, mi nombre es Fernando Escobar, soy cirujano colombiano y mi pregunta es para pacientes con heridas en abdomen llevados a cirugía con abdomen agudo
en los que encuentra uno una herida de diafragma, y por contaminación quisiera saber qué tanto emplean o qué tanto recomiendan la toracotomía transdiafragmática. Bueno, realmente en la experiencia personal y en lo que hemos revisado en la literatura, si nosotros abrimos el abdomen de un paciente por una herida abdominal y encontramos una herida en el diafragma, lo que vamos a hacer es, si la herida es suficientemente grande, vamos a limpiar de la mejor manera posible el tórax y vamos a dar un drenaje torácico antes de, y luego cerramos el diafragma. Si la lesión es muy pequeña, es conveniente incluso incidir un poco más esa herida en el diafragma para poder lavar bien. Hemos visto y está demostrado en la literatura que si no se lava adecuadamente la cavidad pleural, este es el grupo de pacientes que nos va a desarrollar un empiema postraumático. Sé que le vas a demorar bastante, así que... No. Soy uruguayo. Por favor. Pero ¿sabe qué? Bien sencillo. Hay varias opciones. Opción número 1, estás hablando de lesión intraabdominal con rotura de diafragma. ¿Qué haces con el tórax, verdad? Ok. 1, soluciona el problema del abdomen, irrigas la cavidad torácica a través del hueco del diafragma, cierras el diafragma y rezas. Ok. Segundo punto, la otra opción. Manejas el abdomen, irrigas la cavidad torácica, cierras el diafragma y le haces una toracoscopía, ¿no? Y a través del toracoscopio te das cuenta que no haya arepas y no haya nada metido dentro del tórax y le limpias el tórax a través del toracoscopio. Tercera opción, la más criminal, le cierras el abdomen, le irrigas el diafragma y le abres el tórax porque no estás seguro que las arepas están muy grandes, y entonces es la tercera opción. Perdón. La cuarta opción, le rezas a María Magdalena. Dime. La cuarta opción es más fácil todavía. Desde la barriga, por el agujero del diafragma, metes el toracoscopio y exploras el tórax. Sí, yo iba a decir dos cosas. Uno, que le iba a dar la palabra al doctor Aurelio Rodríguez para que contestara antes que a mí, y la otra es que no. Y lo otro, lo que decía el doctor, digo, lo que dice Andrade es así. Uno tiene que tener casi la certeza de que hace algún procedimiento de lavado dentro de la cavidad pleural y después dejarlo drenado, porque es la posibilidad de que desarrolle un empiema de ese paciente, si hay una evidente lesión intraabdominal que contamina la cavidad peritoneal, muy probablemente la desarrolle. Lo que sí seguro que hay que hacer es dejar drenado el tórax. Eso no me cabe la menor duda de que hay que hacerlo. Pero creo que lo que ha dicho el colega de España es una solución intermedia que nosotros en alguna oportunidad también la hemos hecho, y es, si disponemos ahí del material para hacerlo, es introducir la cámara de video y tal vez algún instrumento también por el pequeño orificio y poder lavar directamente desde abajo. Yeah, are there any more questions from the audience? If not, I have one final question for Dr. Herrera. If you had first of all, is CT alone a definitive diagnostic test for transmediastinal gunshot wounds? Can you use CT alone as the definitive diagnosis for transmediastinal gunshot wounds? Sí, para los pacientes estables, lo que le digo, desafortunadamente no pude pasar por donde estaban montadas todas las gráficas. Definitivamente la tomografía con reconstrucción 3D puede hacer una reconstrucción de todos los órganos del mediastino. Tenemos la reconstrucción de la tráquea, tenemos la reconstrucción del esófago, tenemos una reconstrucción ventricular, tenemos una reconstrucción de todos los órganos del mediastino. Pero como se refirió el doctor Kimball, uno nunca debe olvidar la clínica, ni como lo dije en la parte del esófago, la alta sospecha clínica de algo es lo que lo lleva a uno a dirigir el examen para
para algún tipo de examen complementario. Es decir, la clínica siempre lo hará uno más sobre los exámenes tomográficos que existen. Eso es lo que decía el otro Tronchaski, la clínica es soberana, así decía Troncho. Oiga, pero hay una cosa, dígame decir una cosa, después hablamos aquí el hombre de España que está ahí, de La Mancha ha venido totalmente. Dígame una cosa, nosotros nos enseñaron, Andrade, nos enseñaron como cirujanos torácicos que en heridas transmediastinales, estable por supuesto, le hacíamos broncoscopía, esofascopía, ventana americardia, angiograma, y aquí el doctor de Popayán dice eso es muy costoso, entonces ahora todo el mundo hace el CAT scan con contrastes y todas las cosas. Pero yo no estoy, ¿hay algún estudio científico en la literatura de que se ha hecho prospectivo randomizado que eso exactamente es tan bueno? Suena, eso es lo que hacemos actualmente, lo que tú estás diciendo, pero no estoy seguro. ¿Hay un estudio en la literatura de Andrade? Aurelio, hay un estudio que yo creo que es de tu amigo Juanito Asensio, que habla de las heridas transmediastinales. 40% de esos pacientes están estables, 60% llegan inestables. Esos que están inestables son los que le ponemos el tubo de tórax inmediatamente. No como en el caso de ayer, que hicieron la radiografía de tórax, no tenía hemo ni neumotórax y le clavaron 2 tubos de tórax al paciente. En los casos que presentaron ayer. Entonces, yo sí creo que la tomografía computada del tórax es de una gran utilidad. Nosotros la usamos en el mismo sentido. Lo que nos obvia es que nos permite dirigir cuál es el estudio que necesitamos si tenemos alguna duda con la tomografía. Es decir, si el trayecto del proyectil puede ser bien definido y con el AngioCAT no detectamos ninguna lesión, definitivamente hay un porcentaje de pacientes que no tiene lesión mediastinal, ¿no? No, este es un estudio retrospectivo. Okay, I'd like to comment on that question that you asked, John. I think with the recent iterations of contrast computed tomography and reconstruction, I think it's highly accurate, but it is also highly unlikely that the radiologist will give you a definitive reading. So even though the technology is there, to get the radiology to say there is no injury, I find to be highly unlikely. Almost always it'll be correlate with clinical findings. If the area looks okay, but, and then follow up with additional diagnostic studies as indicated. That's the kind of reading you get from the radiologist. And that's why their national flower is the hedge. So. You know it's getting late when I'm starting to listen to my English colleagues' Spanish translation, so I think with that I'd like to thank the speakers for their excellent presentations. Round of applause. Thank you for your attention, and I hope to see you all this evening.